Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse, por tomarse un tiempo en su agenda para poder conectarnos en este webinar. Es grato para mí poder compartir un poco la experiencia de un poco más de 15 años de labor profesional netamente en la empresa privada. Como lo mencionó Miguel, mi experiencia está ligada a empresas industriales, netamente, ¿no? Empecé en Camposol, en régimen agroindustrial, continué también en el mismo régimen en Sociedad Agrícola Virú, y luego pasé al régimen de empresa industrial pesquera. También tuve la oportunidad de participar en el sector de educación superior, evaluando sistemas de becas en la UPN. Y luego en el sector retail, en hipermercados Totus, que también fue una experiencia bastante grata y enriquecedora. Esta experiencia es la que me permite a mí poder comentarles un poco cuál es el rol del trabajador social en la empresa privada, desde la perspectiva que he podido visualizar en grandes empresas con manejo internacional, transnacionales, con estándares de calidad bastante exigentes y con estándares también grandes a nivel de lo que implica trabajo directo con el colaborador, viéndolo como un eje fundamental dentro del desarrollo de una empresa y cómo es que se tiene que trabajar como cliente interno, trabajando mucho en el tema del impacto a nivel social y laboral con ellos. Así que yo gustosa de transmitir estas experiencias, estos conocimientos que he adquirido. Y como dijo Miguel, también gustoso de poder atender sus dudas, sus consultas. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias nuevamente por conectarse y por formar parte de esta experiencia en este momento. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿para qué contratar a una trabajadora social en una empresa, ¿no? O muchas veces se preguntan ¿para qué contratar un trabajador social? Porque normalmente algunas empresas tienen la perspectiva de que hay que contratar a una trabajadora social para que nos maneje todo el tema de salud y todo lo que es la gestión de seguridad social en el Perú. Y simplemente nos limitamos a ese rol, que es netamente un tema de gestión administrativa. Pero muchas empresas ya están entendiendo que en realidad la visión la tienen más clara las empresas grandes, las empresas transnacionales o corporaciones grandes, pero ahora ya las empresas pequeñas también están entendiendo de que el trabajador social cumple un rol mucho más importante dentro del desarrollo de una compañía, de una empresa, de una corporación. Ya no estamos limitadas al tema netamente de gestión administrativa del seguro social, que es por lo que más nos conoce, sino que también tenemos muchos roles que podemos ejercer en una empresa y que conllevan esos roles a un objetivo mucho más amplio, mucho más grande, que implica la trascendencia en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que ellos se sientan identificados, se sientan atendidos y puedan desarrollarse en un espacio que les permita tener un crecimiento no solamente profesional, laboral, sino también personal. Entonces, eso va a redundar en la productividad de una empresa y es por eso que es importante nuestra acción y nuestra participación como intervención profesional en una compañía, en una empresa. Entonces, ¿para qué contratar un trabajador social? Desde mi perspectiva en estos años, he considerado que la intervención profesional de un licenciado o licenciada en trabajo social en una empresa privada cumple roles de gestión operativa, administrativa y gerencial de diversos programas que conllevan a mejorar las condiciones laborales y sociales de los colaboradores, con el objetivo de promover calidad de vida personal y laboral de cada colaborador. ¿Y cómo se hace esto? Porque es retador, ¿verdad? Bueno, a través de programas que le faculten a los colaboradores orientación, soporte y dirección ante necesidades personales, que eso lo vemos a través de los casos sociales, a través de necesidades de salud y necesidades laborales también.
Este escenario propicia y consolida el compromiso, la identificación y una mayor productividad laboral en cada uno de los integrantes de la comunidad laboral de cada empresa. Y no solamente es en ellos, porque eso también llega a las familias. Entonces estamos impactando no solo en la vida del trabajador, sino también en su núcleo familiar, porque ellos también reciben los beneficios que el colaborador va adquiriendo en la empresa a través del rol o de la intervención profesional de un licenciado en trabajo social. Entonces, eso es nuestro rol, nuestro objetivo. Para eso estamos en una empresa privada, para eso estamos en una institución, y obviamente desarrollar ese objetivo, alcanzar ese esquema o ese escenario, implica obviamente tener ejes y líneas de intervención, los cuales nosotros tenemos que estar preparados, conocer estos ejes y estas líneas de intervención para poder ejecutarlas con mucha precisión, en algunos casos de manera operativa cuando estamos empezando, en otros casos de manera administrativa, ya de supervisión, de gestión, y en otros casos de manera gerencial. Porque también nosotros tenemos esa línea de carrera de poder dirigir y gerenciar un área, ya sea de bienestar laboral o de gestión humana propiamente dicho. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuáles son estos ejes o estas líneas de intervención de la cual nosotros como trabajadores sociales estamos muy capacitados para poder implementar y desarrollar en una empresa, en una compañía? Uno es administración de seguros integrales, ya estamos hablando de seguros de salud y seguros de protección, que lo vamos a hablar un poquito más al detalle. Esa es la primera línea de intervención, el primer rol. El otro es tener la capacidad de gestionar beneficios sociales, ya sean regulados por el Estado, irregulados o promovidos o dirigidos y diseñados por nosotras mismas en una compañía. Otro de nuestros ejes o roles de intervención es ser asesor laboral, y para ello nosotros necesitamos conocer muy de primera línea todo el marco normativo a nivel laboral, ¿no?, de acuerdo al marco normativo legal y laboral de nuestro país, ¿no? Es decir, qué derechos laborales tenemos en nuestro país vigentes, qué derechos laborales nosotros tenemos que conocer para poder orientar, asesorar, no solo a los trabajadores. Muchas veces en las empresas, las gerencias operativas, las gerencias productivas netamente, están muy enfocados en su operación, en su producción, en los manejos propiamente dichos de lo que conlleva la calidad y producción de lo que se está trabajando, y desconocen la parte normativa de temas laborales en nuestro país, y a quienes estos gerentes o estos jefes de áreas piden asesoría en estos temas es a la trabajadora social o al trabajador social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer de primera línea todo lo que implica los derechos laborales para poder asesorar tanto a los trabajadores como también a nuestros equipo directivo, nuestro equipo gerencial, nuestro equipo de jefaturas, para que puedan tener conocimiento y ponerlos en práctica de manera óptima en la compañía, ¿no? Otro de los ejes o líneas de intervención fundamentales es la gestión de programas de salud. Cuando hablamos de gestión de programas de salud, nos referimos netamente a todo lo que es el programa de salud y seguridad ocupacional. Estamos regulados en nuestro país por una ley que protege la prevención y protección de la salud de los trabajadores, de lo que en buena cuenta cabe llevar lo que implica los programas de salud que previenen accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, y que también dan atención a esos casos que ocurren ya en las empresas. Entonces, todo lo que implica un programa de salud ocupacional es un tema que es un eje y una línea de intervención fundamental que una trabajadora social debe conocer. Y el otro eje importante es la gestión de programas de responsabilidad social empresarial. Muchas veces se cree que la gestión de programas de responsabilidad social empresarial está dirigido solo a empresas o corporaciones grandes que tienen impacto en el medio ambiente o en la comunidad de manera directa. Y no necesariamente es así, sino que ese tipo de programas, como tienen mayor impacto, son más conocidos.
Pero cuando hablamos de programa de responsabilidad social empresarial, en las empresas se toma en cuenta dos ejes fundamentales, que es atención al cliente interno, que son los colaboradores, y al cliente externo, que es la comunidad, ¿no? Eso también lo vamos a ver en un momentito. Esos son los 5 ejes o roles fundamentales y líneas de intervención que una trabajadora social debe de conocer, manejar, especializarse para poder gestionarlo de manera efectiva en el desarrollo de los planes de trabajo y en una empresa, cualquier empresa que pueda tener la oportunidad de intervenir de manera profesional. Cabe señalar que siempre es importante que todos estos ejes tienen que estar alineados con el objetivo de la compañía. Si nosotros vamos a trabajar en una empresa, tenemos que conocer la empresa, qué rubro es, qué tipo de productividad tienen, cuál es el objetivo empresarial, cuáles son sus valores corporativos, sus políticas internas de trabajo. Tenemos que primero conocer la esencia y el manejo de cómo está trabajando la empresa para que alinear nosotros nuestros roles, nuestros ejes, nuestras líneas de intervención a las políticas propias y a los objetivos institucionales de la empresa donde estamos trabajando. No todas van a tener los mismos objetivos, no todos van a tener los mismos recursos, no todas las empresas van a tener el mismo enfoque. Entonces es importante que estas líneas de intervención tengamos que aterrizarlas, tengamos que primero contrastarlas con las políticas propias de la compañía. Entonces es importante que cuando nosotros ingresamos a laborar a una empresa, primero nos tomemos un tiempo, ¿no? Unos días en conocer la empresa, visitar las áreas productivas, conocer un poco cómo es la producción, qué tipo de trabajo realizan los colaboradores, qué tipo de áreas hay, qué tipo de riesgos, es decir, hacer un diagnóstico lineal, integral, para que en base a eso podamos nosotros luego hacer nuestros planes de trabajo o líneas de intervención que sí tengan impacto y que sean sostenibles. Es decir, que tienen que estar alineados con los objetivos de la compañía, porque si estamos trabajando en una empresa donde no consideran importante, por ejemplo, el trabajar y promover programas de salud o la prevención de accidentes laborales en un trabajo, entonces obviamente la gerencia no le va a dar importancia a una gestión de programas de salud en esa área, ¿no? Entonces, en nosotros es importante conocer cuáles son las políticas, cuáles son los objetivos, repito, los valores, la cultura de la organización, para en base a eso ir a alinear y priorizar nuestros programas. ¿Sí? Entonces, también es importante tener claro que para poder tener éxito en la administración y estrategias de gestión de estos pilares, es importante que nosotros conozcamos la legislación de seguridad social y entidades prestadoras de salud. Estamos hablando de todo lo que implica la legislación de salud, las normativas, los cambios, es decir, conocerlo a la perfección, y también a su vez lo que implica las entidades prestadoras de salud, toda la normativa de EPS, para poder nosotros orientar de manera correcta y efectiva. Es importante conocer la legislación laboral peruana para poder ser asesores a nivel laboral. Es importante tener alianzas estratégicas con instituciones del Estado y también con instituciones privadas, para que nos ayuden un poco en la gestión y en los programas que nosotros queramos implementar como programas de beneficios. También es muy importante tener capacidad de negociación para gestión de beneficios. Esa es una de las habilidades que como trabajadores sociales debemos desarrollar. Tomar cursos o capacitarnos en la capacidad y en las técnicas de negociación. Y básicamente también conocer el manejo de manera directa del desarrollo de programas sostenibles que hace el gobierno, el Estado, ¿no? A través de, por ejemplo, los programas del Ministerio de la Mujer, ¿no? O del Ministerio de Salud, y alineados a las políticas sociales del Estado, a las políticas laborales y políticas institucionales. Entonces podemos plantear y desarrollar programas sostenibles en beneficio de los colaboradores. ¿Sí? Entonces, como decíamos, hay 5 líneas de intervención bastante puntuales que he tratado de resumirlo así en el trabajo que realizamos en una empresa, de los roles que nosotros cumplimos.
Uno de ellos, como ya le habíamos mencionado, es la administración de seguros integrales. Cuando hablamos de administración de seguros integrales, estamos hablando de administración de seguros de salud y administración de seguros de protección. Con respecto a la administración de seguros de salud, acá estamos hablando específicamente de lo que implica la seguridad social en nuestro país, que es a través de salud. Nosotros tenemos que tener claramente el conocimiento de las prestaciones de salud, es decir, sus coberturas médicas, sus exclusiones, la gestión de atenciones médicas, las acreditaciones, las actualizaciones, los programas de atención médica, los programas de actualización y de atención que está teniendo de salud a través de la plataforma Vive, etc. Entonces tenemos que conocer ese manejo. También tenemos que conocer en primera línea las prestaciones sociales que salud brinda a través de los centros de especialización para la rehabilitación profesional y los centros del adulto mayor, que esos son programas muy importantes y de trascendencia familiar que otorga de salud a través de las prestaciones sociales. Y la gestión de prestaciones económicas, que es necesariamente importante y que tenemos que conocerlo y manejarlo a la perfección. Cuando hablamos de gestión de prestaciones económicas, estamos refiriéndonos a los subsidios por incapacidad, el subsidio por maternidad y los subsidios de pago directo, que es el subsidio por sepelio y lactancia. ¿Sí? Entonces, eso nosotros tenemos que conocer a la perfección para poder de una u otra manera guiar a los trabajadores, plantear programas que tengan que ver con la administración de seguros de salud y poder brindar una atención mucho más completa y una atención y una orientación para que los colaboradores puedan resolver sus inquietudes o resolver alguna necesidad de salud que requieran o necesidad económica para puedan gestionar una atención y una prestación de manera correcta y efectiva ante salud. Otra de los manejos y el conocimiento que debemos de tener respecto a la gestión de seguros de salud es conocer a la perfección el manejo de la póliza o del seguro de SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que ustedes ya conocen, es un seguro de atención frente a casos de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Aquí nosotros tenemos que evaluar y conocer la gestión de la póliza, gestionar la póliza de SSTR, que significa a través de la evaluación de contratación de pólizas, porque nosotros como trabajadoras sociales tenemos que participar en la elección de con qué compañía vamos a trabajar nuestra póliza de SSTR. Entonces tenemos que tener la capacidad de evaluar de manera efectiva las pólizas de diferentes compañías de seguros, evaluar sus beneficios, qué beneficios nos dan si nosotros contratamos su póliza, ¿no? Y evaluar a los beneficiarios que van a hacer uso de esta póliza. En nuestro país está legislado que las empresas privadas, de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, si es de alto riesgo o medio riesgo, pueden elegir a un trabajador que realiza un trabajo de alto riesgo para un accidente laboral, ponerlo en una póliza privada de SSTR. Pero si hace una labor muy básica donde no hay un riesgo mínimo de accidentes laborales, entonces se les puede afiliar al SSTR a través de salud. Entonces, esos lineamientos nosotros como trabajadoras sociales debemos de tener la capacidad de asesorar y brindarle ese tipo de orientación a la gerencia para saber qué tipo de colaboradores ingresan a una póliza de SSTR privada o al de salud. Lo ideal siempre es que nosotros como trabajadoras sociales gestionemos y sepamos llegar a la gerencia para lograr que todos los trabajadores, el 100% de los colaboradores estén en una póliza de SSTR privada, porque hay mayor digamos, hay mayor beneficios en la calidad de atención a través de una clínica que en salud, y eso lo conocemos, ¿no? Pero eso va a depender mucho de nuestro nivel de conocimiento de estas pólizas, de cómo evaluamos los costos y los beneficios con las compañías aseguradoras al momento de hacer la contratación o la renovación de las pólizas, ¿sí? También es importante que nosotros, luego que hacemos la contratación de una póliza de SSTR, conocer a la perfección las prestaciones de salud que está ofreciendo esta póliza para poder hacer
darle la mayor ventajas posibles de atenciones médicas cuando se requiera, cuando ocurra un accidente laboral o una situación de enfermedad ocupacional. Y a través de la gestión de prestaciones de salud estamos haciendo los seguimientos de casos en función a un manejo óptimo de esta póliza. Y también es importante conocer y manejar la gestión de prestaciones económicas que otorga el seguro de SSTR, ¿no? El seguro de SSTR tiene dos pólizas, la póliza de atenciones médicas, póliza de salud, y las pólizas de prestaciones económicas, que son las pólizas que se activan cuando el trabajador sufre un accidente laboral y eso le genera una incapacidad. Entonces se tiene que evaluar si es que hay una situación de pago por descanso médico netamente o una gestión de reembolso de prestación económica ante salud o también una gestión de pensión, de pago de pensión por invalidez o sobrevivencia o los gastos de sepelios que vengan si es que el accidente genera una muerte en el trabajador. Entonces, como ven, la gestión de seguros de salud es interesante. Conocer el manejo a la perfección para poder hacer una gestión bastante óptima y oportuna para los trabajadores. Otro de los pilares también en la gestión de seguros de salud es conocer la EPS, ¿no? Las entidades prestadoras de salud, que como ustedes también deben tener el conocimiento, son entidades prestadoras de salud que a través de compañías de seguros otorgan pólizas, pero netamente de atenciones médicas, no de prestaciones económicas, solo de atenciones médicas, que es complementario a lo que salud brinda y que es opcional y voluntario, ¿no? Entonces, en una empresa, nosotros cuando ingresamos a laborar, tenemos que evaluar primero si es que cuenta con una política de implementación de planes de EPS, ¿no? De coberturas a los trabajadores, o si no la hay, evaluar la implementación de una EPS, ¿no? De una póliza de EPS para los trabajadores. Y si ya se implementa, administrar la póliza de prestaciones de salud y beneficios, ¿no? Para ver qué tipo de prestaciones de salud se otorga y qué beneficios nosotros estamos teniendo a través de esta póliza. Entonces, también es importante en la gestión y administración de este tipo de seguro darle soporte a los afiliados referente a las cartas de garantía, los traslados de casos de salud y todo lo que venga de la orientación en el uso efectivo de estos beneficios y de este servicio en las diferentes clínicas. Y también es importante gestionar actividades de promoción de la salud. Cuando nosotros contratamos una póliza de EPS, también con la compañía de seguros contratante, tenemos que evaluar el manejo de los beneficios que nos están otorgando por contratar su póliza, que hay beneficios interesantes. Entonces allí nosotros podemos también gestionar actividades de promoción de la salud a través de chequeos preventivos gratuitos para todos los afiliados y campañas de salud también para todos los afiliados. Entonces eso se puede manejar y se puede negociar en la contratación de la póliza de una APS con la compañía de seguros que nos den mayores beneficios. ¿Sí? El otro punto en esta línea de intervención es la administración de seguros de protección, ¿no? Por eso hablamos de administración y gestión de seguros integrales. Cuando hablamos de administración de seguros de protección, hablamos netamente de los diferentes seguros que existen y en este caso el que está regulado por ley es el de vida ley. Entonces aquí nosotros tenemos que conocer básicamente todo lo que significa el conocimiento de la administración de la póliza y los beneficios de este seguro de vida ley, es decir, a través de la evaluación, la contratación y el seguimiento de la aportación económica que se hace, ¿no? Porque es importante que nosotros no solamente participemos desde la evaluación de qué póliza contratar o qué compañías de seguros, sino también el seguimiento para que el área de responsable de hacer los pagos de esta póliza lo haga, porque si no lo hace a tiempo estamos perdiendo los beneficios. Entonces también ahí es un rol de seguimiento que tenemos. También es importante respecto a este seguro de vida ley capacitar a los colaboradores, informarlos acerca de las coberturas y los beneficiarios de ley por los cuales ellos pueden
otorgar el beneficio a través de ellos a sus familias de manera directa, ¿no? No todos los familiares son los beneficiarios de ley, entonces es importante capacitar a los colaboradores en que conozcan cómo funciona este seguro, quiénes están protegidos por ley y qué subvenciones económicas tendrían. Y el otro punto es la gestión del beneficio económico con el colaborador y la familia, ¿no? Es decir, cuando ya ocurrió un siniestro, gestionar con la compañía de seguros y con la familia del colaborador los beneficios que corresponden, ¿no? También nosotros es importante conocer y participar desde el inicio en la contratación de esta póliza, porque también allí se pueden negociar beneficios adicionales para los trabajadores. Ahora las pólizas de vida ley no solo se limitan a pagar y otorgar los beneficios de las subvenciones que corresponden si hay muerte natural o muerte accidental o incapacidad de un trabajador. También las compañías de seguro ahora están ofreciendo ciertos beneficios económicos cuando los trabajadores tienen alguna enfermedad oncológica. Entonces, antes, por ejemplo, no existía este beneficio en este tipo de póliza, en este tipo de seguro, pero ahora ya lo están otorgando. Entonces, es importante conocer para poder exigir ese tipo de beneficios que va a redundar en mayor beneficio directamente para los colaboradores, ¿no? Entonces, es importante la gestión de beneficios entre la compañía de seguros y gestionar los desembolsos de los beneficios económicos al colaborador o familiares beneficiarios. ¿Sí? Y otro tipo de seguros que nosotros también podamos plantear a través de las compañías de seguros que trabajan en el país, en este caso RIMAN, MAPFRE, Pacífico y Oncosalud, para que nos puedan apoyar con gestiones de campañas informativas de seguros personales. En nuestro país, estas compañías de seguros también ofrecen diferentes seguros personales que ya los colaboradores evalúan y de manera voluntaria si quieren los toman o no. O también hay empresas que están tomando este tipo de pólizas, subvencionarlas para sus trabajadores. Entonces es importante también conocer en primera línea qué tipo de seguros personales y de protección se le puede otorgar o se le puede también informar de estos beneficios a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, seguros de protección familiar, seguros contra accidentes personales y de tránsito, seguros de educación, seguros de beneficio múltiple, tipo plan ahorro, seguros oncológicos, etc. Entonces, esos son todos los seguros independientes que se puede también manejar y que es importante que conozcamos para poder promoverlos mediante campañas informativas a los trabajadores y que los puedan tomar como una manera de protección personal. En cada compañía de seguro tiene un corredor de seguros, un asesor que nos pueden guiar, nos pueden orientar, informar acerca de estos seguros para poder también a su vez informar a los trabajadores. Otra de las líneas de intervención que es importante manejar y conocer es la gestión de beneficios sociales. Los beneficios sociales que nosotros debemos de conocer y de tenerlo de primera línea son los que están regulados por ley en nuestro país y que es importante tener ese manejo para poder nosotros guiar, orientar a los trabajadores y también, repito, al personal directivo, a las jefaturas, para que se puedan poner en práctica de manera correcta de acuerdo a las normativas vigentes. En esta gestión de beneficios sociales hacemos mención a la licencia por paternidad, ¿no? Tenemos que conocer los beneficios que implica la licencia por paternidad, esta licencia cómo se aplica, si es pagado o no pagado, cuántos días corresponde al colaborador de licencia por paternidad, es decir, cuando nace su hijo, qué pasa si el niño nace prematuro, qué pasa si nacen gemelos, etcétera, y etcétera. Todo ese manejo es importante conocer para poder orientar en cada caso que se presente en la empresa y que se pueda hacer uso de manera eficiente y sobre todo de acuerdo a lo que la ley indica. De igual manera, la licencia por estado terminal de salud de un familiar directo. Entonces acá, en este tipo de licencias, por ejemplo, es importante conocer qué tipo de situaciones son las que amerita una licencia pagada cuando un familiar de un trabajador está en estado grave de salud, porque no todas las enfermedades tienen la condición de estado grave.
y no todos los familiares tienen la condición de familiar directo. Para esta ley hay ciertas pautas donde sí es importante tenerlo claro para poder guiar y orientar a los trabajadores y que se haga uso de esta licencia de manera efectiva y no se, digamos, se use de manera incorrecta. Otro de los puntos es la licencia para la asistencia médica y rehabilitación de un hijo con discapacidad. Es una de las licencias que no son muy conocidas quizás, pero que sí se utiliza también para poder atender estos casos. Y si tenemos trabajadores en la empresa que tienen este tipo de situaciones, esta licencia ayuda mucho y es bueno ejecutarla, ponerla en práctica. Como ven, este tipo de situaciones ayudan y dan un soporte al trabajador en situaciones difíciles o en situaciones de requerimientos de apoyo, ¿no? Entonces es por eso que encuentran en nuestra área un soporte a la orientación de la atención de situaciones en las cuales ellos necesitan ayuda, orientación, apoyo a diferentes necesidades, en este caso necesidades sociales, necesidades personales y propias que ocurren en el día a día. El otro tipo de beneficio social que nosotros también tenemos que conocer y gestionar es el permiso por lactancia materna, ¿no? Y todo lo que eso conlleva a nivel de horarios de trabajo, a nivel de pagos, etcétera, y periodos, ¿no? Y el uso del lactario institucional, porque ahora el Ministerio de la Mujer promueve mucho estas leyes porque están promoviendo en primera línea el derecho fundamental de la alimentación en el niño, que es a través de la lactancia materna. Entonces hay mucho empeño a través de estos ministerios en poder ejecutar programas en las empresas que lleguen a lograr que las mamás den bastante importancia a las mamás trabajadoras, dejen de, digamos, de utilizar leche artificial y que al contrario, promuevan el uso de la lactancia materna como pilar fundamental de la alimentación de un recién nacido. Para ello se crearon también leyes respecto al uso del lactario institucional, de creación de lactarios institucionales, y bueno, y toda la normativa que ello implica. Entonces es importante conocer estas normativas para poder gestionarlas de maneras eficientes en las empresas. ¿Sí? Y una es gestión de, cuando hablamos de gestión de beneficios sociales, hablamos de gestión de beneficios sociales regulados por el Estado a través de la normativa, de la legislación, y también hablamos de gestión de programas de beneficios cuando son beneficios que nosotros podemos implementar de acuerdo a las políticas internas de cada empresa. Por ejemplo, como licencias pagadas, por ejemplo, cuando hay un trabajador cumple años y justo es un día laborable, entonces se le puede lograr quizás como política de beneficios una media jornada laboral libre pagado o la jornada libre, eso ya depende de la política de cada compañía. Por ejemplo, hay empresas que se otorgan licencia de 2 días por matrimonio, ¿no? 2 días, licencias pagadas obviamente cuando un trabajador se casa. En otros casos también hay licencias de días libres por fallecimiento de familiar directo, porque en nuestra legislación laboral peruana no existe una ley que le otorgue permiso pagado a los trabajadores cuando fallece un familiar directo. Pero como programa de beneficios regulados de manera interna, con políticas internas de una empresa y que son dirigidos, ejecutados y diseñados, elaborados por el equipo de trabajo social, sí se aplican y sí se promueven y se ejecutan. También cuando hablamos de programas de beneficios, podemos hablar allí de bonos económicos, ya sea por fallecimiento de familiar directo, por escolaridad, a través de préstamos personales, programa de préstamos escolares, programa de adelantos de sueldos, ¿no? Préstamos personales, adelantos de sueldos que son obviamente regulados de acuerdo a situaciones de necesidad fortuita, situaciones para atender casos de requerimiento por un tema de salud o temas de requerimientos económicos por temas digamos, fortuitos y que requieren una atención inmediata. Todo eso está regulado en las políticas que se tienen que crear para este tipo de programas, ¿no? Pero es importante promoverlos también.
Cuando hablamos también de programas de beneficios, hablamos también de crear convenios institucionales con diferentes instituciones para lograr beneficios para los trabajadores y su familia, a través de convenios educativos con universidades, en programas de pregrado, de posgrado, con colegios, con centros de especializaciones, etcétera, ¿no? Convenios también que se puede crear con centros de salud, a través de clínicas, de centros especializados de atenciones puntuales a nivel de salud. Cuando hablamos de convenios, la idea es lograr descuentos especiales para los trabajadores y sus familiares. Entonces, de esta manera ellos sienten que hay una atención también por parte de la empresa en sus necesidades básicas, ¿no? Y también podemos establecer convenios recreativos con restaurantes, con centros de esparcimiento, cines, teatros, circos, etcétera, que nos apoyen o nos ayuden con un tema de descuentos o de atenciones especiales para los trabajadores y sus familiares. Es importante porque es importante no solamente evaluar y tener programas de salud física, sino también de salud mental, y a través de las actividades de esparcimiento de los trabajadores y familiares se logra este objetivo, ¿no? Entonces, es importante aquí, como decíamos en un inicio, la negociación, el poder establecer convenios con instituciones de diferente rubro y que nos generen en programas de beneficios para los colaboradores y su familia es interesante, porque eso ayuda mucho a que ellos se sientan atendidos y generen una mejor estabilidad, un mejor compromiso con la empresa y un clima laboral mucho más aceptable, ¿no? Otra de las líneas de intervención es el ser nosotros, somos muchas veces asesores laborales. Asesores laborales, ¿por qué? Porque nosotros dirigimos, orientamos, ayudamos a las personas, a los trabajadores y a las jefaturas, a las gerencias, en cómo gestionar sus derechos laborales. Y allí hablamos de la asignación económica por asignación familiar, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer la ley de asignación familiar, a qué trabajadores está dirigido, cómo se plantea, cuál es el monto de asignación familiar, hasta qué edad de los hijos ellos tienen derecho a tener este beneficio, etc. También es importante conocer la gestión de descansos médicos. En muchas empresas, algunos jefes consideran que un trabajador, si no presenta un descanso médico emitido por el salud, otro descanso médico o certificado médico presentado por una clínica o un médico particular no es válido, lo cual es incorrecto. Hay mucha confusión en ese aspecto, entonces nosotros tenemos que conocer las políticas de gestión de descansos médicos a nivel laboral y ponerlo en práctica y diseñar nuestras propias políticas de gestión y de desarrollo en el manejo de descansos médicos y hacerlos de conocimiento a las jefaturas, porque son los que a veces tienen confusiones en este aspecto. También nosotros tenemos que conocer la ley que regula las vacaciones, cómo se manejan las gratificaciones, cuál es el impacto y cómo es el pago de CTS, qué significa un fondo de pensiones en la ONP o en la AFP, para qué sirve, cómo funciona, cómo se otorga, cuáles son los beneficios. Tenemos que conocer qué cosa es una utilidad y cuándo se pagan las utilidades. Tenemos que conocer qué cosa es una jornada laboral, cómo son los horarios, porque todos estos temas es importante conocerlos, manejarlos, porque si bien es cierto, quizás no vamos a manejar directamente, ni nosotros hacer el cálculo del pago de una gratificación o de una CTS, ni vamos a programar las vacaciones de los trabajadores, porque esa programación la hacen las jefaturas de manera directa, ni vamos a calcular quizás las utilidades. En algunos casos sí, si trabajamos directamente en el área de nóminas y planillas, que también hay trabajadoras sociales que laboran en esa área, se especializan y laboran allí. Quizás nosotros no de manera directa vamos a hacer estos cálculos, pero sí es importante conocer la normativa, conocer cómo funciona, en qué fecha se hacen esos pagos, cómo es el cálculo de manera general, porque los trabajadores a quienes piden asesoría, orientación y les preguntan cómo es el pago de la gratificación, por qué mi compañero tuvo un pago más alto y yo tuve otro pago menor, si hemos trabajado igual. Ese tipo de pautas o de dudas a quienes se acercan a preguntarles el área de trabajo social. Y nosotros tenemos que tener al menos los conocimientos generales para poder orientar y dirigir alguna duda o consulta
ya sea de un jefe o de un trabajador, con las áreas correspondientes, si es que, digamos, ya implica un tema de consulta de cálculo. Pero por líneas generales nosotros tenemos que tener conocimiento de estas políticas laborales, de estos derechos laborales, para poder nosotros asesorar y guiar. Cuando hablamos también de gestión y de asesor laboral, también hablamos de conocer y gestionar un programa de inserción laboral para personas con habilidades diferentes. Allí estamos hablando de lo que implica en nuestro país insertar a personas con habilidades diferentes a las empresas, conocer el tipo de habilidades que pueden desarrollar, que pueden tener y desarrollar en las empresas, ver en qué tipo de puestos pueden encajar de acuerdo a sus habilidades, y luego cuando ya estén trabajando con nosotros, hacer un seguimiento de caso de cada colaborador que tiene habilidades diferentes y que está trabajando en la empresa, acompañarlos, guiarlos en su proceso de inserción laboral, y durante el tiempo que permanezcan laborando, también ir conociendo cómo se están desarrollando. Entonces es un programa interesante que se tiene que aplicar, y los aliados estratégicos pues es el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo con sus programas Yo Soy Capaz. Ellos tienen dentro de su staff CVs de personas que pueden insertarse a laborar en una empresa. Y también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un programa de integración de personas con discapacidad, que también es un eje y un aliado estratégico para poner en práctica este programa. Otra de las líneas de intervención es la gestión de programas de salud. Como lo habíamos mencionado inicialmente, cuando hablamos de gestión de programas de salud, hablamos básicamente de normativas de seguridad y salud en el trabajo. Es una normativa muy amplia que permite ejercer programas muy ricos a nivel de ejecución de actividades, ¿no? Entonces hablamos de programas de salud preventiva, programas de salud de control y programas de salud ya a nivel correctivo. En programas preventivos estamos hablando de todo lo que implica campañas médicas, capacitaciones de salud ocupacional, servicio médico de ocupacional en empresas, en tiendas, inspección de riesgos laborales en cada área de trabajo, alimentación, programas de alimentación saludable con los colaboradores, programa de pausas activas, o importancia de la actividad física en los trabajadores, todo eso de manera preventiva. Y cuando hablamos de programas de control a nivel de salud, estamos hablando de exámenes médicos ocupacionales que tenemos que evaluar de acuerdo al tipo de actividades que realizan y el tipo de rubro de empresa en la que estamos trabajando, si estos exámenes pueden ser cada año, anuales, o cada 2 años. Eso es de acuerdo al tipo de programa, el tipo de empresa por el que estamos trabajando, ¿no? También se tienen que evaluar casos de enfermedades ocupacionales y todo un seguimiento con esos casos, casos de restricciones laborales por salud, ¿no? Tiene que haber un plan, una política de cómo funciona darle una restricción laboral a un trabajador, ¿no? Tiene que ser evaluado por un médico especialista, si es que contamos en la empresa con un médico ocupacional, tiene que ser evaluado por el médico ocupacional y evaluar sus restricciones. Y bueno, también el programa correctivo, que ya netamente se habla de la gestión de políticas de cambio de áreas por temas de salud. Cuando un trabajador ya tiene un problema de salud que él implica que trabajar en esa área donde se desempeñaba va a hacer que se dificulte o se perjudique a nivel de salud, entonces ahí se evalúa la situación y se tiene que hacer una gestión de cambio de área, una área donde le dé mayores ventajas y mayor tranquilidad, que no ponga en riesgo su salud. Entonces, esas políticas también son interesantes y se tiene que implementar con un médico ocupacional, y que esas políticas son dirigidas y reguladas por el área de trabajo social. Y otra línea de intervención es la gestión de programas de responsabilidad social empresarial. Como decíamos, es muy conocido los programas de responsabilidad social empresarial a nivel de colaborador externo, es decir, cuando hablamos de programas de impacto ambiental, o programas de desarrollo educativo, o programas de desarrollo económico, que por lo general este tipo de programas lo realizan empresas que tienen impacto en la comunidad, como en este caso las empresas del rubro minero.
Pero también en las empresas están trabajando ya programas de responsabilidad social empresarial con el colaborador interno a través de los casos sociales, el atender casos sociales de los trabajadores que tienen problemas a nivel personal o de manejo de tenencia de hijos, demanda por alimentos o casos de maltrato conyugal, maltrato familiar, de orientar a qué instancias deben ser atendidos estos casos o a dónde pueden ir a presentar sus denuncias o sus demandas. Eso ya es atender un caso social de un trabajador y está tipificado ya como un programa de responsabilidad social con el colaborador interno. Porque si bien es cierto, el trabajador va a laborar, pero también el hecho de que un profesional atienda sus necesidades personales, sociales, ya es un tema de preocupación y de responsabilidad social de la empresa con su colaborador interno. El otro tema es de programas de responsabilidad social con el colaborador interno es a través de los programas de clima laboral, ¿no? A través de programas de reconocimiento con los trabajadores. Y en este caso hay programas muy interesantes que se puede desarrollar. Programas de reconocimiento en su trabajo, programas de reconocimiento de los logros que está teniendo a nivel personal, o programas también de reconocimiento de sus logros familiares, ¿no? Eso es importante porque impacta en el trabajador. Y bueno, también se trabaja en este rubro, la capacitación y desarrollo de talentos, desarrollo de líneas de carrera en los trabajadores, programas de integración e identificación institucional a través de integración del mismo equipo, ¿no? Jornadas de integración, de capacitación, que básicamente ahora se hace de manera lúdica, que conlleva a una identificación con la compañía de cada trabajador, y eso también forma parte de un programa de responsabilidad social con el colaborador interno. Y programas de integración e identificación institucional y programas de crecimiento económico familiar. Hay empresas que trabajan esto con los trabajadores y sus familiares, ¿no? Se lanza, por ejemplo, programas de apoyo a negocios que tengan los trabajadores, pero negocios familiares, con la esposa, con los hermanos, con los padres. Y se convoca para que forman, digamos, planteen, expongan qué tipo de negocio están implementando o quieren implementar de manera familiar. Y hay programas en las empresas donde evalúan y subvencionan parte de este negocio de acuerdo a ciertos parámetros y ciertos perfiles de acuerdo a las políticas que cada empresa desarrolla. Entonces, como ven, hablar de responsabilidad social empresarial ahora ya no está limitado a trabajar en programas con la comunidad a nivel externo, sino también en programas dirigidos a nuestro colaborador interno, que es nuestro principal colaborador que tenemos que atender de manera directa. Entonces, esos son los 5 pilares y como ya les había mencionado, es importante tomarlos en cuenta primero desde un enfoque integral, tanto desde las políticas propias laborales, políticas sociales que el país a través de sus diferentes ministerios está regulando y está implementando, y también alinearlos con las políticas propias de la institución donde estamos trabajando, y en base a eso poder promover, plantear programas, hacer nuestras líneas de intervención, tener ese tipo de roles que van a conllevar a que el trabajador se sienta en un ambiente de trabajo familiar, un ambiente de trabajo donde tiene a un profesional o un equipo de profesionales, un área donde se ha atendido sus necesidades, sus intereses, y eso de buena cuenta hace que nosotros seamos el nexo entre la empresa, entre la gerencia y los trabajadores. Y hacemos con este tipo de intervención profesional y estos programas, estas líneas de intervención, hacemos que el trabajador se conecte y se identifique con la empresa. Y eso conlleva, como dijimos en un inicio, a una productividad laboral muchísimo más enriquecedora, muchísimo más grande, y que eso va a conllevar, obviamente, los resultados económicos de una compañía, de una empresa. Así que bueno, estoy atenta a sus consultas, a sus aportaciones, alguna pregunta. Las escucho. Sí, Carol, disculpa que te interrumpa. Hay una consulta en el chat
las personas que tengan alguna consulta pueden ir dejándolas por el chat o levantando la mano a través de Zoom para que podamos darle la palabra. ¿Sí? ¿La puedes llegar a leer? ¿De Roseli Santamaría? Sí. Es un Sí, a resumen ver. que han estado haciendo antes. Sí, dice, buenas noches. En el caso de la declaración jurada de beneficiarios del seguro Vida Ley, en caso de fallecimiento se tiene en cuenta los primeros beneficiarios que vienen a ser él o la cónyuge, conviviente e hijos, y a falta de esto se considera a los padres y hermanos menores de 18 años. A falta de padres se considera a los abuelos. ¿Qué pasaría si es que no tengo cónyuge ni hijos y mis padres son fallecidos y hermanos son mayores de 18 años y no tengo abuelos en vida? ¿Quién sería el beneficiario en este caso? Bueno, para este caso, que sí ocurre muchas veces, no hay colaboradores que ingresan a trabajar a una empresa, son solteros, no tienen hijos, no tienen esposa, no tienen pareja. A veces también sus padres fallecieron, a veces tampoco tienen hermanos, a veces tampoco tienen abuelos, ¿no? La normativa indica que en nuestro país los beneficiarios siempre ante un beneficio económico van a hacer todo lo que son regulados por ley. Y los beneficiarios directos por ley son primero la esposa o la conviviente, pero con una declaración escrita ahora ya de que es una pareja, que hay una unión de hecho, para que tenga valor. Y en este caso, al falta de cónyuge e hijos, pasan a ser los padres o hermanos. Si no hay hermanos menores de 18 años, pero hay hermanos mayores de 18 años, si no hay padres, no hay esposa, no hay hijos, no hay pareja conviviente, entonces los beneficiarios son los hermanos mayores de 18 años. Si no hay tampoco hermanos mayores de 18 años, entonces vienen en segunda línea los abuelos. Si no hay abuelos, vienen los tíos. Si no hay tíos, los primos. Y en esa línea va, digamos, de acuerdo al árbol genealógico, se va aislando y alejando. De no tener ninguna información, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador fallece, ya sea por causa natural o por accidente, y ninguna persona, ningún familiar se acerca a cobrar el beneficio del seguro de vida de ley? Por normativa se espera un año, y después de un año, si es que nadie vino a la empresa a gestionar o a cobrar este beneficio, quien cobra el beneficio, digamos, esa remuneración, ese monto de dinero que es el beneficio de vida ley, es la empresa que contrató esa póliza, ¿sí? Pero se espera un año. Y, repito, se evalúa a nivel de línea familiar el que corresponde. ¿Sí está resuelta tu pregunta, Rosely? Sí, Carol, nos escribe Rosely por el chat. Ok. Otra pregunta creo que es de Aarón Nicolás. Dice, cuando un empleador fallece, un empleado debe ser acá, bueno, cuando un empleado fallece por enfermedad, ¿la empresa tiene que pagar algún tipo de liquidación o es solo en caso de despido? A ver, un trabajador que fallece y está activo en una empresa, sea cual fuere la condición la causa del fallecimiento, sea por enfermedad o por accidente, y la empresa tiene que pagarle sus beneficios que corresponde, es decir, tiene que hacer la liquidación correspondiente, y quien cobra la liquidación es en línea directa la beneficiaria directa, que en este caso, si es un trabajador casado, la esposa. Se hace un documento de sucesión intestada que dura un mes en una notaría, donde indica que ella es la beneficiaria, o en este caso los hijos, o la mamá o el papá, quien corresponda, y con eso se presenta ese documento ante la empresa, y la empresa es quien ya liquida todos los beneficios de liquidación, vacaciones truncas, liberación de CTS, si corresponde utilidades, etcétera, todo a favor de la persona que está beneficiada como en asociación intestada. Pero siempre, ya sea cual fuere la situación del fallecimiento, se tiene que otorgar
el pago de sus beneficios. Salvo que tengas otra pregunta, porque yo entendí tu pregunta de esa manera, en ese escenario. Ok, Aaron, entonces sí está clara la respuesta. Ok, gracias, Aaron, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta y quiere transmitirla por audio, puede liberar su audio para que pueda hacer cualquier consulta. Si todo... Melissa, ¿quieres hacer alguna consulta? Vi que activaste el audio. Quizás tengan alguna duda con respecto a alguna línea de intervención o con algún caso que ustedes estén trabajando o que tengan alguna duda respecto a alguna situación en alguna empresa. El reto en las empresas ahora es hacer un trabajo de gestión, más que nada de dirección de programas, que impulsen la atención de las necesidades de los colaboradores, de los trabajadores. Como les dije inicialmente, tenemos que romper ese esquema, ese estigma de que solamente el área de trabajo social apoya con gestión del seguro social o parametradas en un tema de seguros, lo cual no es así. Y nuestra gestión va más allá de ello, ¿no? Estamos hablando de gestionar programas de beneficios, de ser asesoras laborales o asesores laborales, de atender casos sociales con impacto, no solo en trabajador, sino también en la familia, de atender programas de responsabilidad social, empresarial, de dirigir y atender programas de salud ocupacional, programas de salud y de seguridad, de participar en el esquema de la gestación, en la negociación y en la contratación de pólizas de SSTR, pólizas de seguros, como el seguro de vida ley. Entonces estamos hablando de gestión mucho más importante. En algunas empresas incluso el área ya no se llama gestión trabajador, beneficio social o bienestar laboral. En muchas empresas el área se llama gestión social y el cargo que se le otorga a la trabajadora social es gestora social, porque esa es la connotación que se le está dando ahora y sobre todo en las empresas transnacionales o corporaciones grandes, que tiene claro cuál es el lineamiento
y el enfoque de un trabajador social, que como intervención profesional les va a ayudar a que el trabajador se sienta más identificado, más comprometido y sea mucho más productivo en la empresa. Y que tenga ese cariño o que se ponga esa camiseta de decir, bueno, yo me siento a gusto en esta empresa, me siento cómodo porque tengo muchos beneficios, porque tengo un profesional que me guía, me orienta en diferentes necesidades que tengo a nivel personal, a nivel social, y es eso que me hace estar estable y no buscar otra empresa o no buscar cambiarme de empleo. Llegar a ese nivel, que la mayoría o que en gran parte de los trabajadores tengan esa perspectiva de su empresa, es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros hacemos con nuestra intervención profesional. Es bastante retadora, pero es a la vez muy gratificante. Y hay maneras de hacerlo, pero para ello tenemos que prepararnos, tenemos que tener muchos conocimientos, estar muy informados con los cambios legislativos, con las normativas laborales, y con programas, diseñando programas y políticas que benefician a los trabajadores, pero que también las empresas sean conscientes de que son programas que son de inversión, no de gasto. Cuando logremos eso, entonces estamos yendo por una línea de intervención profesional precisa, imprescindible y estable en el tiempo. No solamente con nosotros, sino con hacer línea de carrera y que las empresas conozcan cuál es la intervención profesional de una trabajadora social en una empresa. Estoy segura que muchos lo están haciendo, y que bueno, de una u otra manera esto es una motivación o un indicador o una guía para poder ejecutarlo y hacerlo en las empresas, pero sí hay muy buenos resultados cuando se ponen en práctica estas líneas de intervención como ejes o como pilares de nuestro trabajo, porque no solamente los trabajadores miran nuestra intervención profesional, sino también nuestros colegas u otros profesionales que están en la empresa o en la corporación, y también para ellos es novedoso decir, ah, bueno, la trabajadora social o el trabajador social también veía estos programas. Yo pensé que todo era hacer trámites en el seguro, y no es así. En realidad es mucho más que hacer un trámite en la salud. Nosotros tenemos que mostrar que somos gestoras prescindibles de cambios, de gestoras de promoción de calidad de vida, gestoras o gestores de clima laboral óptimo y de productividad laboral, que eso es lo que realmente hacemos. Pero repito, hay que estar muy alineados a las políticas del Estado, políticas laborales, a los derechos laborales, las normativas y las políticas de la empresa, de la institución donde estemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Raquel Alina, ¿sí? Me dice, ¿cuál es la diferencia entre un trámite de aseguramiento y de prestaciones económicas? Asumo que te refieres a salud, porque el único seguro social en nuestro país que otorga prestaciones económicas es salud. No, porque el EPS simplemente es una prestación de salud propiamente dicha. Cuando hablamos de un trámite de aseguramiento, es un trámite de afiliación, es decir, inscribo a un trabajador ante salud para que tenga derecho a todas las atenciones médicas y prestaciones económicas, o inscribo a sus familiares, esposa e hijos, o concubina e hijos, ¿sí? Entonces, ese es un trámite de aseguramiento, es decir, inscribir, afiliar a el trabajador y a sus derechohabientes, que en este caso son las personas que por derecho le corresponde también tener el beneficio del seguro social, que repito, es la esposa o concubina y los hijos menores de 18 años, salvo que sean mayores de 18 pero que tengan alguna discapacidad, digamos, ya sea física o mental. Cuando hablamos de prestaciones económicas estamos hablando de
como el nombre lo indica, una prestación económica, es decir, un pago de dinero por alguna situación que el trabajador presenta. En este caso, para el salud o el seguro social, las únicas prestaciones económicas que da es de prestaciones económicas cuando un trabajador tiene una enfermedad que le impide trabajar y se le otorga un descanso médico, y hay un tema de prestación económica que salud otorga para que el trabajador no se perjudique a nivel de su remuneración. Otra prestación económica es un subsidio por lactancia, que se le da una prestación económica, es decir, un monto de dinero al trabajador cuando tiene un hijo. Otra prestación económica es el subsidio por fallecimiento, que cuando el trabajador titular fallece, se le da un monto de dinero para subvencionar parte de los gastos de funeraria, ¿no? Gastos de sepelio. Entonces, y hablamos también de subsidio por maternidad, cuando la trabajadora tiene derecho a un descanso, un subsidio, que es un subsidio pagado, una prestación económica, a un descanso médico de 98 días de descanso por gestación, y eso también se le paga. Entonces, de eso hablamos cuando decimos prestaciones económicas. Sí, Raquel, atendida tu consulta, ¿sí quedó claro? Lilian, ¿quieres hacer alguna consulta? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Mi nombre es Lilian Pardo. Bueno, trabajo bastante tiempo en una empresa privada, ¿no? Lamentablemente entré tarde a la reunión, vengo recién de trabajar, pero te quería preguntar, Carol, eh, sobre programas de crecimiento económico familiar. Me gustaría saber o conocer qué tipos de programas de crecimiento económico familiar podríamos brindar nosotros como trabajadoras sociales responsables de una área de bienestar a la familia de los colaboradores. Sé que nuestras actividades que realizamos netamente con el trabajador y su familia es la identificación, ¿no?, de estas a la empresa, pero sí me gustaría conocer ejemplos, ¿no?, sobre estos programas de crecimiento. No sé si aquí entra el tema de talleres, de productividad, no sé. Me gustaría... Sí, dime. Sí, claro, gracias por la pregunta. Cuando mencioné los programas de crecimiento económico familiar dentro de los programas de responsabilidad social empresarial, ¿no?, y estamos hablando de colaborador interno, es programas que estén orientados a que el trabajador, por ejemplo, te comento una experiencia. En una empresa nosotros teníamos un programa que se llamaba Proyecto de Trabajo en veda, ¿no?, en un régimen pesquero. Entonces, ¿qué pasaba? Los trabajadores, ellos presentaban su plan de negocio, un plan de trabajo de negocio que tenían con su familia, ¿no?, ya sea con esposa, hijos, papá, mamá. Por ejemplo, en algunos casos era una bodega que implementaban, ¿no? Ellos decían, para implementar mi bodega de abarrotes, necesito una inversión de, digamos, 10.000 soles. La empresa evaluaba ese programa o ese proyecto de negocio y evaluaba si le parecía interesante, sostenible, y sobre todo si es que participaba la familia, es decir, la esposa, ¿no?, porque el trabajador tenía que laborar en la empresa. Entonces quien se hacía cargo del negocio tenía que ser la esposa o los hijos si eran mayores. Entonces ese era uno de los pilares, digamos, para tomar en cuenta ese negocio, ¿no? Entonces, evaluábamos eso, y si veíamos que era sostenible, porque hacíamos visita al negocio o al proyecto de negocio, ¿no?, dónde estaba ubicada la casa, si estaba en una avenida, en una calle transitada, si es que era una zona urbanizada, si es que había bastantes viviendas como para tener clientes potenciales. Es decir, como una especie de entidad financiera teníamos que evaluar todos esos criterios, y si considerábamos que era un proyecto de negocio sostenible, la empresa le subvencionaba parte del capital para hacer ese negocio. Y no solamente es que se le subvenciona con una parte, ¿no?, porque la empresa no le daba el 100% del capital, pero sí una parte, digamos el 30%, 40%, y después nosotros hacíamos visitas cada mes o 2 meses o 3 meses para ver que el negocio siga funcionando.
porque también podemos caer en la situación en la que promocionamos o subvencionamos este tipo de negocios y después simplemente los trabajadores utilizan ese dinero para otras situaciones, ¿no? Y el negocio cae. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que cuando el trabajador eh, pare por un tema de que ya no hay producción, hay meses de licencia temporal, etcétera, se sostenga y se ayude con este negocio familiar. O que al menos incremente la economía de la familia con este negocio que está poniendo y que la empresa le está subvencionando. ¿Me dejo entender? Sí, bueno, correcto. Entiendo que es como una especie de un préstamo para el desarrollo del proyecto o el emprendimiento de la familia, ¿no es cierto? En este Algo, caso no era un préstamo porque la empresa lo subvencionaba ya, de manera. Ajá. claro, Es no decir, había un retorno, no había un retorno de dinero. no, pero sí había si es que nosotros llegamos a nuestras visitas de seguimiento y de apoyo al negocio, veíamos que el negocio no estaba funcionando porque el dinero que se otorgó no se utilizó para lo que se debía utilizar, sí, ahí sí había un compromiso de devolución. Ah, ya tenía que cumplir ciertos requisitos, claro, Claro. entiendo. Sí, Ah, por eso ya, es que son políticas que se tienen que normar, se tienen que regular, es decir, es un programa, sí, pero se tiene que poner por escrito cuáles son los requisitos, cómo van a ser evaluados, cuáles son los compromisos del trabajador y su familia, y hay todo un seguimiento, por eso es que es un programa, ¿no? Pero está dentro de un plan de responsabilidad social con el colaborador interno, ¿no? Entonces, cuando tú mencionabas los programas productivos, también entran a tallar siempre y cuando la empresa subvencione esta capacitación. Por ejemplo, en otras oportunidades hacíamos talleres con las esposas, por ejemplo, ya sea de costura o por ejemplo, se les capacitaba para que sean cosmetólogas, ¿no? O tengan tipo spa en sus casas, ¿no? Entonces ahí había la capacitación, ¿quién la pagaba o la financiaba? Era la empresa, la capacitación. Correcto. ¿No? Se les daba su diploma y todo, entonces los materiales y todo la empresa lo otorgaba, pero ya la implementación o que ellas trabajen con esta capacitación recibida, lo asuman como un trampolín o una forma de tener una herramienta de trabajo, entonces ya era un tema de ellos, ¿no? Entonces ese es otro tipo de programa que simplemente termina con la entrega de la certificación y ellos ya ven dónde insertarse laboralmente o si ponen su negocio en su casa. Entonces ese es un programa mucho más corto, ¿no? Pero también sí entra a tallar en este tipo de programas de responsabilidad social. Sí, correcto, Carol. Creo que, o sea, mi enfoque era más, yo lo enfocaba más en esos, sí, talleres productivos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Convenios con centros de cosmetología y preparadas a cierta cantidad de madres, esposas de trabajadores, donde le dabas todas las instrucciones de, de este de este oficio, ¿no? Y bueno, ellas con ese conocimiento ya solas podían implementar sus propios negocios, ¿no? Sí. Sí, incluso hay muchas formas de hacer programas de crecimiento económico, ¿no? Familiar, ¿no? En otros casos es convenios, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen necesidad de tener siempre merchandising o con el logo de sus empresas porque a veces tienen visitas o clientes y regalan, ¿no? Y en muchos casos quienes hacen este merchandising es las esposas de los trabajadores. Entonces, todo depende de, como decíamos, el tipo de empresa donde trabajemos, la realidad que se tiene en la empresa, qué políticas la empresa tiene ya diseñadas o planteadas, qué tipo de objetivos está buscando a la empresa, su cultura organizacional, sus valores, porque todo eso va a ayudar para nosotros delinear programas de beneficio a los trabajadores. Nuestros programas tienen que estar alineados a las políticas internas de la empresa y los intereses de la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de cultura organizacional tiene? Si no, simplemente nos lo van a rechazar.
Pero sí, yo te invito a que si has llegado casi al final, ojalá que puedas, cuando te pasen el PPT, puedas revisarlo y te pueda ayudar un poco los lineamientos de los cuales hemos hablado. A ver, Muy amable. sí, a ver, tengo otra pregunta, me parece aquí. Roseli nos dice, ¿el concubinato vendría a ser la unión de hecho? Sí, sí, sí. Para todos los trámites legales, es necesario que el trabajador vaya a una notaría y haga una escritura pública de unión de hecho, donde indica que tiene una relación de convivencia con X persona, sea hombre o mujer, ¿no? Y eso se inscribe en registros públicos, por eso es que tiene carácter legal y válido para todos los beneficios laborales, beneficios que se otorgue a través de pólizas de seguros. Entonces, cuando hablamos de escritura pública de unión de hecho, se refiere al concubinato. Raquel nos dice, ¿qué es subsidio SPL COVID y el subsidio Recuperemos el Empleo Formal? Ambos están en plataforma Viva. La plataforma Viva, que es la plataforma de salud que lanzó hace un tiempo ya y que se ha utilizado de manera más masiva a raíz del COVID y todos los, digamos, todas las actividades que ya no son de manera presencial y ahora se están haciendo de manera virtual es a través de la plataforma COVID. Cuando es subsidio de COVID, es el subsidio excepcional que se le otorgaba a un trabajador que tenía COVID y se le daba 14 días de descanso médico. Ese descanso médico automáticamente Salud lo subvencionaba, lo pagaba, ¿no? A través del reembolso, porque quien paga directamente es la empresa privada y luego pide el reembolso de Salud. ¿Sí? A eso se refiere, ¿no? Y cuando habla de empleo formal, habla de muchas veces en el sistema de salud ellos trabajan no solamente con las empresas privadas, sino también con todas las formas de, digamos, subvencionar un pago o una prestación económica por un servicio de un empleado ante una institución, ¿no? Entonces, cuando habla de recuperar el empleo formal, se refiere a que el CAS ya no esté presente, porque el CAS, que es un sistema de contratación de trabajadores en instituciones del Estado, también tiene beneficios con la salud y es un poco engorroso, ¿no? O, por ejemplo, otros sistemas de pagos de manera directa, ¿no? Pero que en realidad es un programa más orientado a las instituciones del Estado que trabajan con CAS, con sistemas de contratación directa y no en planilla ni con beneficios muy amplios. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Raquel nos pregunta, ¿a qué nos se refieren por incapacidad con los 20 primeros días? En la normativa de prestaciones económicas de salud indica que los 20 primeros días de descanso médico que un trabajador presenta ante su empresa en un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, esos 20 primeros días de descanso médico tienen que ser asumidos por el empleador, es decir, la empresa lo paga y no pide ningún reembolso de salud. Y esos 20 primeros días, el trabajador puede presentar descansos médicos, ya sea emitidos por salud o emitidos por un certificado médico particular, es decir, a través de una clínica, un consultorio personal particular, una posta, un centro del MINSA, etc. Esos 20 primeros días pueden ser emitidos por cualquier institución o por cualquier médico colegiado, obviamente. Y esos 20 primeros días son asumidos, repito, por el empleador y no tiene ningún trámite que hacer ante salud. Cuando pasa a partir del 21º día en adelante, ya hasta el tope de 340 días, eso lo subvenciona de salud y se llama subsidio por incapacidad. En una empresa privada, la empresa recibe los descansos médicos que deben ser emitidos por salud
y luego, y le paga al trabajador de manera normal a través de su pago, ya sea quincenal o mensual, y luego las personas encargadas de hacer estos trámites, que en este caso son las trabajadoras sociales, gestionan el reembolso ante salud de este pago, de este subsidio de descanso médico a los trabajadores. Que para ello, para hacer todo este trámite de reembolso, hay toda una normativa que se tiene que tomar en cuenta y tener el conocimiento amplio de esta normativa para poder gestionar los subsidios de estas prestaciones económicas sin ningún inconveniente. ¿Sí quedó claro, Raquel? La acreditación de latencia se refiere a cuando un trabajador deja de laborar, ¿no? Un trabajador, digamos, está laborando en una empresa por un periodo de X y deja de laborar. Cuando deja de laborar, tiene derecho a tramitar ante salud su acreditación por latencia, es decir, su seguro por desempleo, que le da un tiempo, digamos, un poquito más de tiempo para atenciones médicas, solo atenciones médicas, hasta que luego pueda insertarse laboralmente a otra empresa, ¿no? O tener otro trabajo. Pero para que tenga derecho a esta acreditación por desempleo o latencia, tiene que cumplir con ciertos requisitos a nivel de tiempo digamos, de trabajo, ¿no? Tiene que haber estado laborando en una empresa, pues mínimo de 6 meses hacia arriba. No puede haber estado laborando poco tiempo porque no le tendría el beneficio. El tope son 3 años. Si un trabajador laboró 3 años a más, le van a dar una acreditación o le van a extender su periodo de seguro de atención médica por 1 año más. Ese es el tope. Pero sí hay parámetros que se tienen que tomar en cuenta de acuerdo a la normativa para este caso. Pero cuando hablas de acreditación de latencia se refiere a seguro por desempleo. A ver, Daisy nos dice, si en la declaración de beneficiarios para el seguro de vida ley, el trabajador no desea colocar a su concubina y solo coloca a sus hijos, ¿esa declaración sería válida? Sí sería válida siempre que no tenga la concubina no tenga una escritura pública de reconocimiento de unión de hecho. Si no hay una escritura pública de reconocimiento de unión de hecho, no tiene cómo sustentar la relación de concubinato. Más aún si él no la inscribe en esa RUT, es decir, obviamente al no tener escritura pública no la va a poder afiliar a esa RUT como concubina, entonces tampoco va a estar declarada allí. Es como si no fuera su pareja. Si solo coloca a sus hijos, ¿esta declaración sería válida? Sí, repito, sí. Sería inválido si es que ella, al fallecer el trabajador, sustenta que tiene una escritura pública de reconocimiento de unión de hecho y por lo cual le corresponde a ella también el beneficio. Y allí sí tendría que hacerse un trámite legal. Allí sí te sugiero hablar con el trabajador para preguntarle, básicamente, explicarle cuáles son los derechos, los beneficios, qué implicancias legales pasaría si es que él fallece y lo que haría en este caso si la pareja sustenta y trata de sustentar con un abogado que ella también fue su pareja y le corresponde un beneficio, lo que haría sería retrasar más el pago de este beneficio, lo cual afectaría a sus hijos. Entonces, sería bueno que le informes todas estas implicancias para que él lo evalúe mejor, el trabajador, y no ponga en riesgo el pago oportuno de su beneficio a sus hijos. Creo que ahí correspondería la unión de hechos, perdón, que hablo. La declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Sí, pero la ficha de declaración de beneficiarios es como un testamento, tiene la legalidad de un testamento. Claro, pero al no haber un beneficiario, si reclaman más de un beneficiario, van a solicitar la declaratoria de heredero. Exacto. Pero allí la concubina tendría que demostrar que realmente tenía una relación de concubinato. Y ahí ella tendría que demostrar con pruebas ¿no? que definitivamente tenían una relación de concubinato, ¿no? Si no existe una declaración o una escritura pública de unión de hecho y si el trabajador no la afilia en salud,
como concubina, entonces va a ser más difícil para la pareja sustentar que tenían una relación de unión de hecho. Pero sí, y retrasaría más el pago de los beneficiarios porque se tendrían que esperar la declaración de herederos, evaluar el caso, entonces toma más tiempo. Raquel nos dice, en el caso de latencia, si el trabajador estuvo por lo menos 6 meses, ya se haría acreedor de un año, de un año no. El trabajador que labora más de 3 años o aportó a salud más de 3 años, sí tiene derecho al tope, que es un año de seguro de latencia. Ese es el tope, más de un año no otorga ese, por más que hayas trabajado 4, 5, 6, 8, 10, 12 años, el tope es un año. Si un trabajador trabajó 6 meses, solamente le va a otorgar 2 meses de cobertura, no más. Hay parámetros, hay un cuadro que Salud maneja para estos parámetros de acuerdo al tiempo que estuvo laborando el trabajador. Roselín dice, perdón, Mabel, tenemos una pregunta. En el caso de los descansos médicos particulares que están dentro de los 20 primeros días que cubre el empleador, ¿es necesario canjear ante salud para la recuperación del subsidio a partir del 29 día? No. Los primeros 20 días de descansos médicos que presenta el trabajador pueden ser emitidos, como les dije, por cualquier centro médico, sea del MINSA o una clínica o un médico particular en consultorio. No es necesario que sean canjeados, ¿no? Cuando tú presentas tu expediente de reembolso de subsidio, sí los tienes que presentar en original, pero no necesitas ser canjeados. Los que sí tienen que ser canjeados son los que son a partir del 21º día en adelante. Roselín nos dice, tengo entendido que el periodo de latencia entre 4 a 6 meses de labores de salud te da 2 meses de latencia. Sí, como les decía, ¿no? Si tienes 6, en el caso anterior, si tienes 6 meses de trabajo, le da 2 meses de latencia, es decir, 2 meses más de seguro por desempleo. El tope de un año es cuando trabajas más de 3 años, cuando has trabajado más de 3 años, o mínimo 3 años en una empresa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti, Luli, por tu tiempo y por habernos escuchado. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Carol, gracias por la clase del día de hoy. Tenemos una última pregunta de Raquel para ya poder cerrar el tema del día de hoy. Ah, sí, Raquel nos dice, la baja del titular solo le puede hacer el asegurado. La baja del titular, el titular es el trabajador. La baja solo se realiza cuando el trabajador deja de laborar y la empresa le da de baja porque lo cesó, o cuando fallece. No hay otra manera de darle de baja al titular, es decir, al trabajador. Creo que tu pregunta era si es que la baja de la esposa, ¿no? Digamos en este caso el cónyuge, solo la puede hacer el asegurado titular. En este caso sí, pero si es una cónyuge tendría que presentar el acta de divorcio. Y si es una concubina, tendría que presentar una declaración jurada de término de relación de concubinato. A los hijos no se le puede dar de baja, salvo que fallezcan. Solo se da de baja a un hijo o al titular o a los beneficiarios cuando el trabajador deja de laborar o cuando el trabajador fallece. Claro, la baja del titular lo realiza el trabajador, el empleador, perdón, y repito, es cuando el trabajador deja de laborar, ya sea porque se terminó su contrato o porque hubo un despido o un cese, ¿no? Ahí hay un cese de la relación laboral y el empleador es el que realiza la baja de este trabajador. El trabajador no. El trabajador lo que hace es ir a salud a solicitar su activación de seguro por desempleo.
o de latencia, lo que estábamos mencionando hace unos minutos.